Hola chicos, bienvenidos al cursado virtual de la materia de Economía Internacional. Las clases teóricas vamos a intentar desarrollarlas de este modo, con uno o más videos por unidad. Antes de empezar es importante que hagan la actividad 1, que está disponible en el campus, que consiste en enunciar las preguntas que realmente le preocupen, sobre temas que realmente les interesen, temas que uno quiere leer más allá de la universidad o más allá de lo que le exigen las materias, que ustedes quisieran responder a partir del cursado de esta materia. ¿Sí? Tienen que hacer las preguntas, enviárnoslas, nosotros las vamos a procesar después. ¿Por qué es importante esta actividad y por qué es importante que pongan una pausa acá en el video si todavía no la hicieron y la hagan? Por dos cosas. Primero, porque queremos saber por dónde van sus intereses, eventualmente adecuar algún contenido para los intereses de este curso en particular. Y por otro lado, para que ustedes empiecen a hacer el ejercicio de hacerse preguntas, de poner las inquietudes que tienen en forma de preguntas. Y también en forma de pregunta quería plantearles cuáles son los temas que estudia la economía internacional. Ustedes como bibliografía tienen el libro de Krugman, los capítulos 1 y 2, que se corresponden con este videíto. ¿Por qué elegimos estos libros? Porque este libro es el más actual dentro de los dos que ustedes tienen como bibliografía básica, así que les pedimos que estos capítulos los miren de acá. Un primer bloque de temas y de preguntas tiene que ver con las ganancias del comercio. ¿En qué ocasiones el comercio es beneficioso? Si es beneficioso siempre, si es beneficioso para todos. Acá también les pido que por cada bloque vayan poniendo una pausa y vayan pensando qué preguntas quisieran responder, qué preguntas son de interés de ustedes. Yo acá les voy a transmitir preguntas generales con un especial sesgo a los temas que a mí me interesan, pero son, como se pueden imaginar, infinitas las preguntas que podemos plantear. Por ejemplo, ¿qué ventajas tiene el libre comercio respecto del proteccionismo? ¿Cuándo el libre comercio puede ser beneficioso o cuándo puede ser perjudicial? ¿Puede promover el desarrollo económico, el comercio? ¿Qué rol juega? ¿Es el mismo rol en todos los países? ¿El rol del comercio internacional para promover el desarrollo es el mismo en todos los países? ¿Cuál sería la mejor estrategia para Argentina? ¿El comercio entre países de igual tamaño es más beneficioso o es más beneficioso el comercio entre un país grande y un país chico o entre países con la misma productividad o con distinta productividad? ¿Qué efectos tiene el comercio sobre la distribución de la renta? ¿Hay beneficios de otras formas de integración global, de integración internacional, que no sean comerciales? Por ejemplo, migraciones, endeudamiento, compra y venta de activos. Con relación al proteccionismo, por ejemplo, ¿cuáles son los efectos del proteccionismo? ¿Qué ventajas hay de los acuerdos comerciales entre países como por ejemplo el Mercosur? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se perjudica? ¿Cómo se explican los patrones de comercio de hoy en día? ¿Por qué Japón le vende autos a Estados Unidos y Argentina le vende trigo a Japón? ¿Y por qué Alemania vende aviones a Francia y Francia vende aviones a Alemania? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Hay actividades que promuevan el desarrollo en mayor medida que otras? Y entonces, ¿cuáles son esas actividades? ¿Cuál tendría que ser el patrón de especialización de Argentina? Con estas tres preguntas vamos a estar mirando la parte real, y ahora vamos a entrar un poquito más de detalle de la estructura de la materia. Y con respecto a la parte más de macroeconomía, más de finanzas internacionales, vamos a empezar viendo la balanza de pagos y en este sentido podemos preguntarnos, ¿siempre es bueno tener un déficit, un superávit comercial? ¿Es malo tener un déficit? ¿Es bueno tener un ingreso neto de divisas como resultado de las operaciones del balance de pagos? ¿Por qué existen los déficits? ¿Por qué existen los superávit? ¿Por qué hay crisis bancarias? ¿Por qué hay crisis monetarias? ¿Por qué acá estamos llenos de crisis? ¿Cómo hacemos para tener los dólares necesarios para sustentar de alguna manera el crecimiento del país? Luego vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la determinación del tipo de cambio a corto y a largo plazo, y en este sentido esperamos poder coordinar con la materia de dinero, crédito y bancos. Algunas cosas que vamos a ver es qué factores determinan el tipo de cambio, cómo se explica la evolución. Uno se puede preguntar, y es posible que lleguemos a ver algo de eso,
cuál es el rol del tipo de cambio en el nivel de empleo, en la inflación, el crecimiento, por qué en Argentina hay tanta variabilidad del tipo de cambio, qué ventajas y desventajas tienen los distintos sistemas de tipo de cambio. Con relación a la coordinación de las políticas entre los países, uno también se puede preguntar cómo hacen los gobiernos para abordar la inestabilidad financiera global, cómo pueden cooperar los gobiernos para alcanzar los objetivos, cómo impacta la acción de un país en el otro, la ganancia de un país es siempre a expensas de otro, o todos pueden ganar. ¿Qué rol cumplen las organizaciones que facilitan esta coordinación? Y por último, hay otro bloque de preguntas que tiene que ver con el mercado internacional de capitales, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un país entra en default? ¿Por qué los países toman prestado? ¿Por qué prestan? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo se producen y por qué las crisis financieras globales? Estas son un conjunto de preguntas que aborda la economía internacional. Nosotros vamos a abordar en el transcurso de la materia algunas de ellas. ¿Cómo es la estructura de la materia? Básicamente tiene dos partes, una parte real y una parte financiera o macroeconómica. Dentro de la parte real, los objetivos que planteamos en el PTD es conocer las causas y los efectos del comercio internacional, determinar cuáles son los efectos de los principales instrumentos de política comercial, como aranceles y cuotas. Ustedes algunas de estas cosas las vieron en Micro 2, les pido que las revisen. ¿Y cuáles son las causas y los efectos de la participación en acuerdos comerciales preferenciales, como por ejemplo el Mercosur o un acuerdo eventual de integración entre la Unión Europea y el Mercosur? La idea de esto es que podamos abordar en la medida de lo posible los temas bajo la óptica de distintos enfoques teóricos. Nosotros vamos a distinguir entre enfoques clásicos, entre un primer grupo de aportes neoclásicos, que son los que se comienzan a dar alrededor de la década del 30 y llegan hasta la década del 80, que son modelos neoclásicos que se basan en rendimientos decrecientes. Y después lo que llamamos el enfoque neoclásico más moderno, el segundo enfoque neoclásico, que es el que comienza a partir de la década del 80, promovido por Krugman y otros autores, que se llama o se conoce como la nueva economía internacional, que incorpora los rendimientos crecientes. Así que de nuevo, les recomendamos que estos conceptos los revisen, ustedes los vieron en Micro 1, que los vuelvan a revisar. Vamos a incorporar también algunos enfoques, algunas ideas de la teoría neoestructuralista y de la teoría evolutiva en la medida que tengamos tiempo. Y con relación a la parte macroeconómica, los objetivos son comprender los diversos mecanismos automáticos y políticas de ajuste de la balanza de pagos, saber leer la balanza de pagos, entender la función de los tipos de cambio en el comercio internacional, cómo se determinan los tipos de cambio a corto y a largo plazo, y analizar cómo influye el sistema monetario internacional sobre las políticas macroeconómicas en una economía abierta. Estos son un poco sobre la derecha, tienen los temas que vamos a abordar. Tenemos también un objetivo que es de carácter transversal, que es capacitarlos en la búsqueda de información estadística oficial en bases de datos de acceso público y en usar esa información para responder interrogantes relativos al comercio y a las finanzas internacionales. Este objetivo va a estar abordado principalmente por las APEs, por las actividades pedagógicas evaluativas, a través de ejercicios de argumentación y también podrían tener otros formatos. En el PTD tenemos planteados varios ejercicios, varias posibles actividades, algunas de ellas no las vamos a poder hacer, como la visita a empresas, y de otras pedimos también a ustedes si tienen alguna idea, algún aporte, algo que ustedes quieran abordar, alguna metodología que ustedes conozcan. Vamos a ir tratando de proponer debates y ver la mejor forma de instrumentarlos en la medida que sea posible.